Cuando se habla de patologías autoinmunes, siempre viene a la mente el lupus, una patología crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. Me está encantando hablar con pacientes, voy a hacerlo cada vez más a menudo para el canal. Y para hablar de lupus tenemos con nosotros hoy a Nuria Carballeda, la presidenta de AGAL, la Asociación de Pacientes de Lupus de Galicia. Y también Nuria es parte de la junta directiva de FELUPUS, la Federación Española de Lupus. Ambas entidades son sin ánimo de lucro y buscan mejorar la vida de las personas con lupus, un diagnóstico más rápido y dar visibilidad a esta condición, además de ser un punto de encuentro importantísimo de las personas afectadas. Nuria además es técnica especialista en laboratorio y ha trabajado siempre en el tercer sector. Con ella, que también es afectada de lupus, hablo de su historia y de su propia vivencia con el lupus, pero también abordamos aspectos más generales como los síntomas que suelen aparecer o la relación entre el lupus y otras entidades como la fibromialgia o de posibles desencadenantes de los brotes de lupus y consejos prácticos para las personas conviviendo con ello. Ha quedado una entrevista súper completa, de verdad. Os dejo con la entrevista con Nuria Carballeda. Entiende tu salud, un podcast de salud y medicina creado por Gonzalo Vaquero Sanz. Buenos días, Nuria. Muchísimas gracias por venir. Qué bien tenerte con nosotros. No, gracias a ti, de verdad, un placer. Ya te he comentado antes, fuera de micro, que me gustaría que orientásemos esto a totalmente divulgativo y como si estuviera respondiendo a las preguntas normales, que fuera Ujú. alguna persona a GAL o a FELUPUS, a vuestra asociación. Entonces, ¿cómo le explicarías a una de estas personas qué es el lupus, si se lo acaban de diagnosticar o si hay una persona allegada de él o de ella que se lo acaban de diagnosticar? Vale, normalmente cuando llegan a las asociaciones, traen un diagnóstico, la mayoría de las ocasiones, en otras veces traen sospecha de diagnóstico, pero simplemente les dicen que es lupus, que es una enfermedad que es crónica, que la van a tener siempre y que no tiene cura, que no se pueden poner al sol y poquito más, ¿no? Entonces, bueno, nosotros un poco lo que hacemos es una definición, yo creo que muy gráfica de lo que es el lupus, ¿no? Nosotros les explicamos que todos tenemos un sistema inmunitario. Ese sistema inmunitario está formado por unos soldados cuya misión es proteger nuestro cuerpo de aquellas agresiones externas, virus, bacterias, bueno, todo lo que pueda entrar en nuestro cuerpo y hacernos daño. En el caso de las personas que tenemos lupus, pues ese sistema inmunitario está un poco equivocado. Hay un chip ahí que falla, ¿no? Y entonces, en vez de reconocer como malo lo que entra de fuera, en nuestro caso es nuestro propio cuerpo. No lo reconoce y lo ataca. Entonces, bueno, va soltando por ahí unas cosillas a modo de bombas y se van depositando pues, en cualquier órgano de nuestro cuerpo que encuentre, pues pulmones, riñón, cerebro, articulaciones, y donde se depositan pues hacen pupa y nosotros decimos que provoca inflamación. A grosso modo, eso es el lupus. La complicación que tiene, que son muchas, ¿no? Pero es que es multisistémica y esto significa pues que no sabemos a qué órgano va a atacar. Y como te comentaba antes, donde le plazca, ¿no? Digamos que el órgano diana es el riñón, pero desde articulaciones, piel, etcétera, cualquier órgano, cualquier tejido de nuestro cuerpo puede ser diana de esas bombas y hacernos daño. Un poco así, a grosso modo, es lo que es el lupus. Bueno, pues ojalá todos los clínicos lo explicasen así en realidad, porque mejor que decirte que tienes una enfermedad crónica, un par de apuntes que no te vas a curar y ya está, desde luego sería mejor. Claro, vamos a ver, está claro que a esta definición llegas un poco después de mucho tiempo, ¿no? Pero te puedes encontrar especialistas que te lo explican muy bien, pero digamos que cuando, aunque sea lo mismo, te lo dicen fuera de consulta, parece que se entiende de otra manera. Y sobre todo por una persona que está pasando por lo mismo, ¿no? Sí, que te ven. Y Mm, mm.
Y por ponerme en la situación de esta persona que me imagino que llega a vosotros, ¿voy a morirme si tengo lupus? Claro, esa es una pregunta que hacen, ¿no? Porque realmente, cuando a ti te dicen que tienes una enfermedad crónica, que muchas veces la gente tampoco tiene muy claro lo que significa ser una patología crónica y, y que vas a vivir con ella y tal, es una pregunta que sí suelen hacer, ¿no? Quizás no muy directamente al principio, ¿no? Pero sí está esa preocupación. Realmente es una patología que hoy por hoy la mortalidad no está aumentada por el hecho de padecer lupus. Sí es cierto que hay factores de riesgo que tenemos en relación con otra población, pero en ese sentido, el lupus en sí no es causa de mortandad. Me parece de los apuntes más importantes porque, bueno, como dices tú, aunque no se verbalice, creo que es una de las preguntas más frecuentemente Sí, tenidas por los sí, pacientes y por los familiares. claro, sí, sí. Es cierto que el lupus trae asociado otras complicaciones que eso sí, que cuando está activo, cuando está en brote, cuando tiene afectaciones graves, sí corre peligro nuestra vida, pero ese es el trabajo de los especialistas, de cuidarnos en ese momento, de frenar esos brotes y de mantenernos así año tras año. Nuria, ¿nos contarías un poco tu historia, cómo te diagnosticaron, cómo ha sido tu proceso ahora hasta llegar a representar o asesorar a pacientes con lupus? Sí, mi historia es con 18 años, o sea, estamos hablando de hace 30, o sea, la vida era completamente diferente. Para empezar, no existían las redes sociales. Hay gente que no se lo cree, pero hubo una época en la que no había. Y entonces, en ese momento, eh, yo vivo al lado de la playa, vivo en Coruña, y aquí estamos acostumbrados, bueno, pues la playa es el complemento de todos los días, sobre todo cuando tenemos buen tiempo, ¿no? Entonces yo iba a la playa todo el verano, tenía 18 años, como te comenté, estaba sacando el carnet de conducir, y con la pandilla y todo esto te vas a la playa. Y me salieron unas manchas aquí. Yo nunca me había quemado, yo me ponía directamente morena, pero nunca me había quemado. Y me salieron unas manchitas aquí, que con el paso de los días empezaban como a hacer como heridita. Bueno, te vas al médico de cabecera porque, bueno, con 18 años tener eso ahí en la cara y tal. Y como apunte decir que mi médico de cabecera tradicional, el de siempre no estaba, estaba de vacaciones y lo sustituía una doctora venezolana. Este punto es importante porque ella cuando me vio entrar por la puerta con eso me reconoció, yo no lo sabía Ujú. obviamente, pero me lo contó después, ¿no? Porque bueno, el lupus en Latinoamérica es una enfermedad bastante más frecuente que aquí. Entonces ella en ese momento me hizo un montón de preguntas que yo para nada relacionaba con unas supuestas quemaduras que yo tenía en la cara. Me preguntaba si me dolían las articulaciones, si me levantaba cansada, si tenía problemas con, no sé, para caminar, para subir escaleras, cosas que yo decía, no tienen sentido, pero sin embargo a lo que yo le contestaba que sí, me llamaba la atención, digo yo, ostras, pero ¿cómo tendrá que ver, no? Entonces, bueno, me manda una serie de pruebas que yo hago en poquito tiempo, que esto es lo que no es habitual, ¿no? Un diagnóstico tan rápido. Yo hago esas pruebas y me dice, tal día con tus padres te vienes a la consulta de medicina interna. Y ahí es donde me lo explican. Ahí me dicen que tengo una enfermedad que se llama lupus, que yo en mi vida había escuchado, ni mis padres ni yo. Y que bueno, que es una enfermedad que no tiene cura y me dijeron dos cosas. Me dijeron, no puedes volver a tomar el sol y no te puedes quedar embarazada. Y yo, vale, en ese momento lo que más me dolió es no poder volver al sol, porque realmente yo con 18 años lo que menos me imaginaba era nada de embarazo, ¿no? Y realmente mi diagnóstico pues fue así. Después llegas a tu casa, buscas información en enciclopedias y en aquel momento pues lo que aparecía, estoy hablando 30 años atrás, ¿vale? Ponía que era una enfermedad mortal a los 20 años, o sea, a mí me dio una vuelta. Yo con 18 años, yo contaba, yo decía, pero bueno, vamos a ver, a mí nadie me dijo que yo de esto me iba a morir, ¿no? Obviamente, bueno, las cosas después van cambiando y hasta el punto de que, bueno, yo 10 años después, justo, yo 10 años después tenía a mi hija, o sea, con un embarazo autorizado por ellos, recomendado y todo, o sea, afortunadamente en eso hemos evolucionado, sí. ¿Y cómo ha condicionado tu vida la enfermedad y a los de tu alrededor? ¿Crees que te ha condicionado mucho? Totalmente,
O sea, una enfermedad crónica cuando es diagnosticada a un paciente no le cambia la vida solo al paciente. Entra en la casa, en la familia, en el mundo del trabajo, en el mundo laboral y lo cambia todo. Decirte que la vida continúa igual no es cierto. Si que lo intentas y que lo acoplas dentro de tus posibilidades, sí, pero que tu vida vuelva a ser la misma, no, eso es imposible, ¿vale? Tu situación personal ha cambiado, tú has dejado de ser una persona sana para tener una enfermedad y eso de por sí ya cambia todo. Yo estaba estudiando, yo tenía pues la idea de hacer la carrera de Derecho, que en ese momento era lo que me gustaba, y era buena estudiante, pero bueno, me fue imposible. Yo a los 2 años de estar diagnosticada empecé con una nefropatía lúpica, que es el brote más grande, más grave que hay de riñón. Esto me obligó a un tratamiento muy fuerte durante 2 años que era incompatible con la exigencia de un curso en esa época. Y bueno, pues mi vida ha cambiado. O sea, no puedo decirte cómo sería si no fuese el diagnóstico de lupus, pero está claro que a priori lo que yo tenía pensado no lo era. Hoy, bueno, pues tengo una vida en la que estoy a gusto, en la que estoy bien, pero bueno, ha sido fruto de trabajo de tiempo, de currártelo, de, bueno, superar muchísimos brotes, muchísimas situaciones complicadas, pero bueno, que al final como objetivo buscas el estar por lo menos tranquila, ¿no? Una situación y bueno, sí es cierto que cambia todo, cambia cuando tienes 18 años, vives con tus padres viven una situación muy traumática, porque yo eso lo viví cuando fui madre, o sea, no eres consciente del sufrimiento que pasan tus padres hasta que tú realmente eres padre y te pones en su situación, ¿no? O sea, ellos delante de mí siempre era todo apoyo, todo no sé qué y tal, pero bueno, lo tuvieron que pasar muy mal de puertas de su habitación para adentro porque fue muy duro, me vieron momentos muy críticos, ver que no puedes hacer nada, sabes, que a una persona, a una hija en este caso, verla sufrir tanto es traumático, es muy traumático, sí. Me gustaría incidir un poco más en lo que has comentado de que no ibas a poder tener hijos, según te dijeron, Sí, porque hace unos meses estuve en un evento aquí en Madrid de Amelia. sí, Amelia es la Asociación de en Lupus Madrid. de Madrid, para la Mm, gente que no lo sepa, que obviamente tú lo sabes, sí, con una farma y bueno, estábamos haciendo unas cosas y una de las preocupaciones de la gente era este tema, el tema de la infertilidad o esterilidad. Entonces, quería preguntarte cuán frecuente es esto en la realidad y vale. Hay que hacer una puntualización, ¿vale? El hecho de que tengamos diagnóstico de lupus no es sinónimo de ser mujeres infértiles, ¿vale? Nosotros tenemos, a priori, somos fértiles como cualquier otra mujer, ¿vale? El problema de que en nuestro caso, anteriormente, te prohibiesen el embarazo es principalmente por el cambio que supone en nuestro cuerpo un embarazo. El lupus influye mucho el tema hormonal, por eso 9 de cada 10 somos mujeres y entonces era un riesgo que los especialistas no querían correr con nosotros, ¿vale? Entonces, para evitar ese riesgo, nos prohibían, entre comillas, ¿vale? El embarazo. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que el conocimiento del lupus ha evolucionado, afortunadamente, y han llegado, bueno, pues al punto en el que han comprendido que no es incompatible un embarazo, pero que tiene que ser un embarazo programado. Eso siempre, porque nosotros hay mucha medicación que tomamos que es incompatible con el embarazo, ¿vale? Entonces, si estás en momento de brote, si estás con medicación que es incompatible con el embarazo, está completamente contraindicado. Pero cuando tu situación de lupus se estabiliza, cuando tienes una medicación que es compatible con el embarazo es factible. Se va a buscar en las medidas que tiene que ser, ¿vale? Es un embarazo de alto riesgo, es un embarazo que se lleva en la sección de alto riesgo, pero es un embarazo que se lleva
y en la mayoría de los casos es un embarazo normal y a término, ¿vale? Entonces, no es problema de fertilidad, es problema de que si nuestro lupus no está regulado en el momento que te quedas embarazada, lo más factible es que no pueda ser un embarazo a término, ¿vale? Que sea incompatible y que haya que terminar con ese embarazo. Genial. Qué bien te explicas, Nuria. Se nota que estás muy acostumbrada. Bueno, no lo sé, pero no sé, yo explico las cosas como creo que me gustaría que me las explicasen a mí, que se puedan entender, sí, de tú a tú y de la forma más clara, sí, Me gustaría que nos contases ahora un poco sobre los síntomas que pueden ir asociados al lupus. Sé que son muchísimos. Has sí, comentado el tema de, bueno, las erupciones cutáneas, que para la gente que no está viendo el vídeo se refería a una zona de la cara, por la zona de las mejillas, que bueno, se llama exacto, eritema malar, que es como la exacto, típica lesión del lupus. sí, En alas de mariposa se dice, pero bueno, exacto. es la típica cosa que aparece más en los libros que en la realidad. Sí. Entonces, Nuria, me gustaría que nos comentases así un poco como los diferentes síntomas que pueden aparecer tanto al principio, al debut, como a lo largo de la enfermedad. Vale, digamos que el simple diagnóstico de lupus ya trae asociado algo que nosotros tenemos casi a diario, que es fatiga crónica o cansancio crónico. Yo siempre digo que vamos a una revolución menos, ¿no? Yo digo de las personas que no tienen lupus, ¿no? Porque un día me decían, pero tú eres enferma. Y yo no, yo soy una persona que tiene una enfermedad. Enferma es cuando estoy con 40 de fiebre en cama y no me puedo levantar, pero a priori somos personas que tenemos lupus. Bueno, pues las personas que no tienen lupus van a un ritmo y las personas que tenemos lupus vamos a otro, porque tenemos algo que se llama fatiga crónica. Es un cansancio que no tiene justificación, no tienes necesidad de hacerte una caminata ni una carrera, que tú te acuestas, duermes y te levantas por la mañana exactamente igual de agotada que por la noche, ¿no? Es un cansancio que tienes que gestionar, yo digo con microdescansos o microsiestas, siempre le digo a la gente, el cuerpo es muy sabio y cuando necesita ese descanso, son 10 minutos que te tienes que parar, que te tienes que echar en el sofá o descansar, porque es así, es de la manera que podemos llevarlo, porque el que excedas tu cuerpo sobre este fatiga, al final lo pagas y es muchísimo peor, ¿no? Entonces, una de las cosas es la fatiga crónica. Después, solemos tener dolores articulares. ¿Cómo son los dolores articulares? Porque es algo que la gente te pregunta, ¿cómo te duele una articulación? ¿No? Porque, ¿qué sentís? Bueno, pues es algo, yo siempre les digo, imaginar que tú te levantas por la mañana con la rodilla envuelta en cemento, ¿no? Y que ese cemento tiene como chinchetas. Bueno, pues así tenemos que caminar nosotros. Notas una pesadez muy grande, notas un dolor al doblar la articulación, tienes una inflamación. Es cierto que hoy las medicaciones ayudan mucho a que esta sintomatología se reduzca bastante, pero es algo que tenemos de por sí, que cuesta bastante, ¿no? Y que limita bastante, es bastante limitante. Y luego después la sintomatología un poco va en función a la evolución de cada lupus. Cada lupus es diferente, hay gente que tiene más afectación cutánea, entonces tiene lesiones en la cara, en el cuerpo, en la boca, lesiones, bueno, las típicas aftas. Luego hay lesiones en el cuero cabelludo, gente que pierde pues cabello y tiene pues, pequeñas calvas. Eh, las lesiones, digamos que después son múltiples y variadas, ¿no? Puedes tener problemas de trombos, puedes tener problemas infinidad, ¿sabes? Pero digamos que nos quedamos para identificar todas con lesiones, con dolor articular y con fatiga. Ujú. Me encanta que hayas empezado con el tema de la fatiga porque siento que, bueno, por ejemplo, yo en la carrera de medicina podría asegurarte que nos empiezan comentando pues problemas en los riñones, en la piel, no sé qué, y la fatiga crónica realmente es algo que no viene a la mente fácil. Y me gusta mucho que hayas empezado por eso porque también siento que es de los síntomas más infravalorados que también ocurren en otras entidades, pues como a lo mejor la fibromialgia o incluso el COVID mismo. Sí. Em, y creo que es muy importante también los consejos que has dicho de respetarte, escuchar a tu cuerpo. Es que realmente
en el diagnóstico te dicen, bueno, problemas articulares, problemas de riñón, problemas de no sé qué, bueno, en general, ¿no? Pero luego no te dice nadie lo del cansancio, pero todo el mundo llega y te dice, es que estoy cansada, yo es que quiero cocinar y es que no puedo, o me estoy lavando la cabeza y tengo que parar porque es que me pesan los brazos. Y al final tú dices, te preguntan, ¿pero qué te pasa? ¿Estás cansada? Y la gente lo asocia con ese cansancio que te da después de hacerte un paseo o después, pero tú te imaginas un cansancio sin hacer nada. Eh, y sobre todo cuando eres una persona activa y que tú estás sentada pero tu mente no para y que estás viendo cosas y que tú dices, no puedo, no puedo. Y es algo que cuesta valorar por los médicos, es algo que cuesta valorar por el sistema administrativo para el tema de discapacidad o incapacidad, pero es algo muy frustrante y muy incapacitante, porque es que además no tienes un baremo. Yo no puedo decir estoy cansada un 7 cansada. No, estoy cansada en comparación con que, no sé, o sea, yo ya no concibo mi vida sin el ritmo al que yo voy, ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, es algo que superas, entre comillas, más bien asumes, ¿vale? Y digamos que reajustas tu vida a ello, ¿vale? Pero es algo bastante frustrante, bastante frustrante. Y después otra cosa que también tenemos muy importante para nosotros, pero que también nos cuesta que se cuantifique o que se valore, es la neblina lúpica. ¿Vale? Nosotros tenemos en nuestra cabeza un caos alucinante eh, que muchas veces dices tú, ostras, pero ¿cómo les explico yo esto? ¿Cómo les explico que yo no recuerdo hoy, por ejemplo, lo que comí al mediodía? O que yo voy aquí, doy 2 pasos porque voy a la cocina a hacer algo y me quedo en el medio ahí y digo, no. Una persona que nunca en la vida se ha olvidado las llaves y te las dejas en la puerta y tú loca buscando las llaves y las llaves en la puerta. Pues eso es un síntoma también del lupus y sin embargo es muy difícil que lo valoren, muy difícil que se cuantifique. Y realmente sabemos que lo tienen como consideración, que los médicos saben que existe, que es cierto, pero no hay manera de valorarlo. Y es algo que también te limita, ¿sabes? O sea, yo tengo que vivir con esto, ¿sabes? Porque es que lo que no anoto ahí no existe, no existe. Mm. Qué importante que lo recalques. Sí, Nuria, has comentado alguna vez antes el tema de los brotes y bueno, y del mm, sol. Se habla mucho de que las personas con lupus no pueden tomar el sol. Me gustaría que incidieras un poco más en esto, en por qué el tema del sol vale, puede ser dañino para las personas con sí. lupus y el tema de los brotes, qué cosas pueden desencadenar brotes. Mira, el tema del sol es algo que hay que explicar mucho, sobre todo cuando son pacientes jóvenes, porque no tienen este concepto de la gravedad que supone el lupus. A nosotros las exposiciones al sol no es porque nos quememos o simplemente porque nos quememos, ¿vale? El sol, la radiación solar exactamente, provoca que nuestro sistema inmunitario se active y que nuestro sistema inmunitario se active significa que esas bombas que comenté al principio empiezan a rular libremente por nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces eso significa que tú después de una exposición al sol en la que posiblemente no te hayas quemado, pasado un tiempo que puede variar, una semana, 15 días o un mes, tú vas a tener una activación de la enfermedad y muchas veces no vas a saber por qué, pero si recapacitas, posiblemente has tenido una exposición al sol. Por eso es tan importante que nosotros llevemos la fotoprotección solar todo el año, en verano e invierno, porque una exposición al sol, la piel tiene memoria y el sol se va acumulando, ¿vale? 15 minutos hoy, 20 minutos mañana, 30 otro día y esa exposición solar va a acabar en una activación de la enfermedad. Eso es lo que nosotros llamamos brote. Vale, un brote es cuando después de pasar un periodo con tu enfermedad estabilizada, esto significa que la medicación consigue pues que no tengas ninguna afectación, que tú tienes el lupus diagnosticado, pero que en ese momento tus órganos están funcionando bien, no hay riesgo, pues en el caso del riñón de una proteinuria o en el caso de una pleuritis, o sea, bien, ¿no? La tienes controladita.
Y de repente, bueno, pues un día te levantas con fiebre o te levantas con un dolor que no es el habitual o algo así. Y entonces, bueno, se enciende una bombilla y es porque se ha activado nuestro sistema inmunitario, ha despertado y ha empezado a soltar, bueno, pues esas bombitas y hay una parte de nuestro cuerpo que está corriendo riesgo de que, bueno, pues de que tenga un ataque, de que se genere una inflamación. Eso es un brote. Cuando eso llega, los especialistas, su principal función es atajarlo y que sea lo menos dañino posible. Esa es la prioridad, pues sobre todo para salvar el órgano y para que bueno, los efectos secundarios de ese posible brote no sean Ujú, mayores. ujú. ¿Y qué cosas pueden desencadenar el tema de los brotes? A lo mejor se me ocurre que después del sol, una infección, por ejemplo. Pueden ser varias cosas, puede ser una exposición al sol, por supuesto, pueden ser tratamientos médicos para pues otra cosa, ¿vale? Que puede causarte un brote. El estrés, una situación de estrés, por ejemplo, cuando son estudiantes en épocas de exámenes, cuando eres madre y, por ejemplo, el inicio del cole o cuando sufres un disgusto grande, algo que haya pasado en tu familia, todo esto que genere un cambio emocional de tu situación normal, eso a corto o medio plazo es brote también. Por eso es tan importante que sepamos gestionar emociones, que sepamos gestionar todos estos momentos que nos llegan, que muchas veces no podemos evitar, son cosas que pasan y que no podemos evitar, pero tenemos que aprender a gestionarlos porque va en ello literalmente nuestra salud, ¿no? Digamos que son principalmente los factores que pueden influir en una activación de la enfermedad y luego el azar. Muchas ocasiones no se sabe por qué el lupus se activa y bueno, y aparece y aunque intentes buscarle una explicación, muchas veces no la hay. Es así la Ujú. enfermedad en sí. Y Nuria, no hemos comentado el tema de la causa, aunque sea algo bastante general, pero me estoy imaginando a esta persona del inicio del capítulo que hemos dicho que va a Mm. vuestra asociación con preguntas recién diagnosticada. ¿Por qué le ocurre esto? ¿O por qué a su hija o a su hermana o a su hermano le ocurre esto? A ver, en principio, el lupus es una enfermedad crónica porque no tiene cura y el no tener cura muchísimo influye que no se sabe qué es lo que lo causa. Se supone, después de estudios y de investigación, que nosotros tenemos una predisposición genética a padecer lupus, ¿vale? Nosotros cuando nacemos, en nuestro cuerpo, en nuestro ADN, hay una predisposición a que aparezca lupus, ¿no? Ahora que escuchamos muchas veces gente pues, que tiene antecedentes de enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, que se hacen estudios para saber si tienen predisposición, pero eso no significa que la llegues a padecer, ¿vale? Pues en nuestro caso pasa con el lupus o incluso con patologías autoinmunes que pueden ser de otra índole, puede ser, yo qué sé, psoriasis, puede ser otra cosa, artritis, etcétera, ¿no? Y se supone que hay algo a lo largo de nuestra vida, en un momento puntual, que lo desencadena, ¿no? Pues como comentábamos antes, o la exposición al sol, o un medicamento, una situación de estrés, ¿no? Pero realmente el por qué unas personas lo padecemos y otras no, es difícil. De hecho, solemos ser únicos en la familia. Hay casos en los que hay madres y hijas o tías y sobrinas, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos somos la única persona que hay en la familia hasta donde tienes recuerdo, ¿vale? O sea, Ujú, no hay. Es cierto que en la mayoría, como te comenté al principio, 9 de cada 10 casos somos mujeres, porque se supone, bueno, eso sí que está comprobado, que el tema hormonal que influye, pero después genéticamente estamos predispuestos, se supone, a padecer esta enfermedad y puede aparecer o mantenerse aletargada y dormida. ujú. Me gustaría que nos comentases acerca de hábitos de vida, de la dieta y el ejercicio físico. Vale, es como, ok, ya sé que la dieta saludable, variada, con verduras, es buena y que el ejercicio físico pues le viene bien a todo el mundo. Pero Mm, que incidieras tú un poco en si realmente esto puede marcar una diferencia en el bienestar o sí, incluso en la progresión de la persona con lupus, el tema de la dieta y el ejercicio físico. Y sí. bueno, tu opinión al respecto, qué pueden hacer.
Sin duda, vamos a ver, yo siempre digo que en ese sentido, el punto de dieta y deporte, somos como cualquier otra persona. Lo que aconsejarías a cualquier persona para que se mantuviera sana es lo mismo. Em, Obviamente, hay momentos en la enfermedad que pensar en levantarte de cama para hacer deporte, es como que no, ¿vale? Y eso hay que respetarlo. O sea, cuando no se puede, no se puede forzar, ¿vale? Pero sí es cierto que hay muchos momentos en los que el lupus nos permite, a lo mejor no te digo ir a hacer boxeo o esquiar, ¿vale? Pero sí natación, sí caminar, etcétera, y son muy recomendables. El deporte siempre está recomendado. Produce bienestar emocional, libera tensiones y nos deja la mente pues como más tranquila, ¿no? Como decimos aquí en Galicia, más acogada, más... sí, y entonces es muy importante que tengamos ese ratito al día o cada 2 días que podamos dedicar. Aparte que en muchas ocasiones el mero hecho de salir a caminar, ¿vale? Ya no es cuestión de ponerte a hacer bicicleta o escalada, ¿vale? Pero porque, bueno, hay casos para todo. Hay mujeres y hombres con lupus que, bueno, que mantienen una vida deportiva admirable, ¿vale? Pero bueno, el lupus también se lo permite. Entonces, es importante no quedarse en casa, es importante no meterse en la cama, es importante no entrar en lo de yo ya no puedo hacer nada, yo es que fíjate yo lo que era y ahora no, no. Lo que eras quedó ahí, pero ahora tienes que buscar la manera de ser de otra manera. Y el deporte, la actividad, la que sea, es muy importante. Y la dieta igual. Vale, no te voy a decir que hay algo que haya que comer y algo que haya que retirar, no. Lo que consideramos todos una dieta sana, una dieta equilibrada, que es la que todo el mundo sabemos, ¿vale? Hay que incluir en nuestra dieta las proteínas, los hidratos. Yo siempre digo que soy muy fan de las legumbres, o sea, lo que como madre le darías que consideras que es lo sano para tu hijo, bueno, pues eso, no abusar de los ultraprocesados, reducir el consumo de sal, es muy importante. Siempre nos dicen que lo eliminemos, pero bueno, vamos a ver un poquito al día, tampoco pasa nada, que es la alegría de la vida. Y lo mismo con el azúcar, ¿vale? Pero es lo que le aconsejaría a cualquier persona, tuviese o no tuviese lupus. Ujú. Me gustaría ahora que hablases un poco de las asociaciones de pacientes, de la importancia que tienen, los beneficios que puede tener para alguien meterse o al menos estar vinculado o vinculada de algún modo, porque siento que también puede existir cierta reticencia, pues se me ocurren posibles argumentos por ver gente peor que Sí. tú y que te dé miedo, o al revés, o por ver gente mejor que tú. Entonces, ¿cuál es tu visión con todo esto? A ver, yo no soy una persona muy objetiva con el tema de las asociaciones, como puedes entender, porque llevo mucho tiempo trabajando en ellas y para ellas, ¿no? Pero sí es cierto que soy completamente consciente de que hay mucha gente que prefiere no saber y no conocer. Es completamente respetable, ¿vale? Yo no lo comparto porque soy una persona que me gusta tener información, pero yo entiendo que haya gente que piensa que si no sabe, no, mejor lo tengo ahí, ¿no? Pero sí es importante que la gente sepa que están ahí para cuando las necesiten. En una asociación, básicamente, en contra de lo que la mayoría de la gente piensa, no hay penas. Quiero decir, si es cierto que la gente llega con un momento duro, con un momento traumático, con una situación complicada, desconocida la mayor parte de las ocasiones, y solventado ese paso inicial, pues del miedo, de la incomprensión, de lo desconocido, después tú encuentras un espacio en el que es básicamente un lugar de información, donde todas esas dudas, porque muchas veces yo siempre les digo, de aquí vais a salir, aunque yo os digo preguntarme todo lo que queráis, vais a salir de aquí y vais a decir, ay, eso no lo he preguntado. Bueno, pues después es cuando ya con calma, cuando tienes asumida más información, la situación, etcétera, cuando preguntas cosas que a lo mejor en un inicio no se te hubiesen ocurrido, ¿no?
y para eso estamos, para tratamientos. Tengo dudas con este medicamento o hay nuevos tratamientos. ¿Qué puede pasar con este nuevo medicamento que sale? Sobre todo, yo siempre digo que somos un punto de veracidad. Vale, en las redes sociales, en Internet, hay muchísima información. Muchísima, y en la mayoría de las ocasiones ni está contrastada ni es real y genera mucho miedo. Y entonces siempre digo, vale, que cualquier noticia que la gente vea, pues salió la cura para el lupus, hay un medicamento que, bueno, va a revolucionar. Nosotros tenemos médicos de cabecera que son colaboradores con nosotros y toda la información antes la contrastamos con ellos. Es información veraz, es información que está contrastada y que sobre todo no va a dar falsas esperanzas, ¿vale? Hay que ser realista y hay que saber que, bueno, que el lupus se está estudiando, que no tiene nada que ver con esta enfermedad de hace años, pero hay que ser consciente de lo que hay, ¿vale? Y sobre todo lo que van a encontrar es eso, es un sitio donde vas a encontrar gente que vive, que hace su vida, que tiene su vida diaria y sobre todo información, buena información. Mm. Qué importante el tema de la veracidad de la información y bueno, y aparte, pues un lugar de escucha, porque al final una enfermedad, es un diagnóstico de una enfermedad como el lupus no deja de ser un duelo, un lugar en el Sí. que no te juzgan, o en el que tú te sientes mucho más abierto. Yo creo que las Sí, asociaciones de pacientes deberían prescribirse en consulta. sí. Bueno, estamos ahí, a poquitos ya intentándolo y hay muchos ya que suelen aconsejar, mira, pasaros por la asociación porque, bueno, por lo menos te vas a encontrar a una persona que sabe de lo que estás hablando. Porque yo siempre digo que tu familia, tu entorno, ¿no? Por mucho que te quiera, intenta ayudarte, intenta que estés bien, pero realmente solo una persona que está pasando por esto sabe lo que es, te entiende, es así. Mm. Y eso lo dan Nuria, las asociaciones. Nuria, recomiéndanos algún recurso, un libro, un podcast, una peli, A cualquier ver, tipo de recurso. libros hay muchos, casi todos escritos por personas que padecen lupus. Yo no podría decantarme por uno, porque hay mucha gente de las que los escribes que las conozco y son compañeras, bueno, pues que escriben su vivencia, ¿no? Muchas, pues que cuentan como un poco lo que he hecho yo, ¿no? Pues su fase de diagnóstico, cómo lo han vivido y tal. Pero sí que es cierto que ha salido una película hace poco, creo que en una de estas plataformas, ay, no me acuerdo del título, espera, ¿cómo se llamaba? Y es de una chica que está diagnosticada de lupus y, bueno, es muy emotiva, quiero ¿Alada? decir. No, ¿Alada? no, ¿Más allá del universo? eh, esa, esa película es Más muy allá del emotiva, universo. pero sí que es cierto que es un caso que, vale, ahí tiene que haber la trama de la película y tal, pero la historia de la chica con lupus, bueno, es bastante ajustada a la realidad, ¿no? Y guías muchísimas, ¿vale? Hay un montón de guías sobre lupus, sobre embarazo, sobre nutrición. Eso, las asociaciones, todas tenemos guías en nuestras asociaciones que siempre recomendamos para que se lean, pues guías para la pareja, guías para los padres, cuentos para niños. Tenemos cuentos en los que los niños son capaces de visualizar pues cómo es la vida de un compañero o una compañera que tiene esta enfermedad. Entonces, bueno, hay infinidad. Yo eso todo lo dejo como trabajo para las asociaciones que son en donde más cercanamente puedes encontrarte con estos. Sí. Y bueno, ¿y cómo Podcast encontraros? seguro, sin duda. Qué bien, Nuria. ¿Y cómo encontraros? ¿Cómo encontrar Felupus, Agal? ¿Cómo contactaros? Pues hoy en día es lo más fácil, internet,
poner Felupus aparece ya la página web, las redes sociales y luego en cada ya propia Felupus tiene una sección donde por comunidades puedes ver dónde vives, si hay asociación o dónde te encuentras la más cercana, ¿vale? Yo pertenezco a la de Galicia, es una asociación autonómica que, bueno, tenemos delegaciones por Galicia, pero luego después hay asociaciones que son provinciales, ¿no? Por ejemplo, pues en Andalucía son mucho por provincias, la de Málaga, Córdoba, Jaén, etcétera. Luego también está Cataluña, está País Vasco, que también tiene por provincias, está Cantabria, está Asturias, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, Madrid, por supuesto. Entonces, bueno, ahí todo el mundo puede chequear un poco, pues, si hay en donde vive, o si no, pues la zona más cercana donde puede encontrar. Y si no hubiese asociación donde vive, siempre Felupus, digamos que es la mamá para recoger a todos, sin duda. Qué bueno, pues muchísimas gracias, Nuria, un placer tenerte con nosotros. Nada, muchísimas gracias a ti, de verdad, ha sido un gusto y bueno, me ha encantado muchísimo la experiencia, la verdad, me ha encantado. Muchísimas gracias por darme la oportunidad.